A ver, dice CX1, X2 hasta XN, una muestra aleatoria que proviene de una población normal de media mu y varianza 1. Hay una estadística suficiente minimal para mu. Entonces, como ustedes recordarán un poco, ¿cómo decimos que es una estadística suficiente minimal? Estadística suficiente minimal. Decimos que T de X es una estadística suficiente minimal, sí. El cociente de la función conjunta o función verosímil dividido entre el cociente de otra, suponemos otra muestra de la misma, de una muestra de tamaño n igual. Si este cociente no depende del parámetro, parámetro tita en este caso. Si se cumple esta cosa, al hacer este cociente, no depende del parámetro tita este cociente, decimos que T de X es una estadística suficiente minimal, ¿sí? Ahora vayamos al ejercicio. ¿Qué nos decía? CX1 hasta X en una muestra aleatoria que proviene de una población normal. Punta 1, sea X1 hasta XN, una muestra aleatoria que proviene de una población normal. Población normal. Con media mu. Escribamos eso con media mu. Con media mu y varianza 1. Varianza 1 era, ¿no? Varianza 1. Hay la estadística suficiente minimal para mu. Es decir, asumimos que sigma cuadrado es conocido, ¿verdad? Halle la estadística suficiente minimal para mu. Halle la estadística suficiente minimal para mu. Eso nos está pidiendo. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente hallamos la función verosímil máximo, bueno, solo verosímil, es decir, la función conjunta de tu muestra, pero en función de x sub i, es decir, la multiplicación de este que vale 1 hasta n por ser idénticamente distribuida de la función f de x sub i tita, ¿sí? En este caso va a ser la multiplicación de este que vale 1 hasta n de 1 sobre 2 veces pi sobre sigma, ¿verdad? Pero sigma, como es 1, la varianza es 1, sigma cuadrado, la desviación estándar igual es 1. De la exponencial de menos un medio de todos los x sub i menos mu al cuadrado. Tendría que ser sobre sigma cuadrado, pero esto es 1, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la función verosímil de, pero como si tu muestra fueran y sub i. Es decir, la multiplicación de este que vale 1 hasta n de f de y sub i con el parámetro. En este caso va a ser multiplicación, no, la productoria de este que vale 1 hasta n de 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi de la exponencial de menos un medio de los y sub i menos mu elevado al cuadrado. Ahora tenemos que sacar su cociente, ¿verdad? L de x de tita dividido entre L y tita, que significa la productoria de este que vale 1 hasta n. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Esto ya hagámosle directo. Si sacamos la productoria o metemos la productoria aquí adentro, esto va a salir como una constante elevada a la n. Y como tienes la misma base, simplemente la productoria se vuelve sumatoria en el exponente, ¿verdad? Es decir, aquí va a haber una sumatoria de este que vale 1 hasta n de los x sub i menos mu cuadrado. Y exactamente lo mismo va a ser aquí.
Es decir, vas a tener 1/2 de 2pi, todo esto elevado a la n, de la exponencial de -1/2 de la sumatoria de este que vale 1 hasta n, de los xi menos mu al cuadrado, dividido entre 1/2 elevado a la n de la exponencial de -1/2 de la sumatoria de este que vale 1 hasta n de los y sub i menos mu elevado al cuadrado. Ay, no es solo mu, es todo, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Si en alguna cosa me paso o me equivoco, me dicen, por favor. Entonces, recuerden cuál es el objetivo, que de alguna forma esto no tiene que depender del parámetro mu, ¿verdad? Aquí podemos ver que esto se simplifica. ¿Y qué tal si solo lo volvemos en un exponencial? Es decir, que esto está con negativo, aquí pasa con positivo, ¿verdad? Ahí. Esto pasa aquí arriba con positivo. Entonces, continuando, tenemos el cociente. Esto va a ser de la forma exponencial de -1/2 de la sumatoria de este que vale 1 hasta n, de los xi menos mu elevado al cuadrado, más 1/2 de la sumatoria de este que vale 1 hasta n, de los y sub i menos mu elevado al cuadrado. Ya. Aquí mm, el objetivo tal vez podría ser desarrollar estas sumatorias, o bueno, este cuadrado, y de alguna forma eliminar cosas que tienen en común y a ver a dónde llegamos, con el objetivo siempre de que desaparezca mu o no exista mu en la ecuación, ¿verdad? Factorizando aquí podemos tener, factorizando -1/2, aquí va a ser sumatoria de este que vale 1 hasta n, de los x sub i menos mu elevado al cuadrado. Esta sumatoria, como es el mismo recorrido, podemos simplemente factorizarlo en esta sumatoria. Entonces aquí directamente va a ser menos y sub i menos mu elevado al cuadrado. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta en el proceso me dicen, ¿sí? Ahí. Entonces, ahora sí, desarrollemos esta parte y esta parte. Aquí tenemos exponencial de -1/2. Creo que este paréntesis sí está por demás. De la sumatoria de este que vale 1 hasta n, de los x sub i cuadrado menos 2 veces x sub i por mu, más mu cuadrado menos, con signo cambiado, y sub i al cuadrado, menos por menos más 2 veces y sub i por mu, menos mu cuadrado. Ya está. Ahí podemos ver que se puede simplificar los mius cuadrados y tal vez podemos agrupar esta parte y esta parte ahí. Este x sub i cuadrado y este y sub i cuadrado por un lado, que no tienen relación con el mu, ¿verdad? Y tal vez podemos factorizar el mu de esta parte, ¿sí? Es decir, tenemos la exponencial de -1/2 de la sumatoria de este que vale 1 hasta n, de los x sub i cuadrado menos los y sub i cuadrado por un lado, y por el otro lado podemos tener más la sumatoria de este que vale 1 hasta n, de los menos 2 veces x sub i por mu. Ahí ya podemos factorizarlo directamente, ¿no? El mu. El mu y el 2 porque el 2 también está. De menos 2 veces mu eh, por x sub i menos y sub i. ¿Sí? Esa sería la factorización de este y este. Menos 2 veces mu si factorizamos, el x sub i queda. Y en la otra parte, con signo negativo, porque menos por menos se va a hacer más de los y sub i. Ahora sí, esta parte podemos ya sacarlo como un nuevo número, o sea, sacarlo del exponente, la exponencial y este también que se reparta a esta parte.
vamos a tener la exponencial de menos un medio de la sumatoria desde que i vale 1 hasta n de todos los x sub i, este paréntesis está por demás, menos los y sub i cuadrado, por un lado, porque es la misma base, se va a multiplicar, ¿verdad? La exponencial de menos un medio. Esta parte puede salir, no depende del sub i, entonces puede salir como constante o como coeficiente a un costado, menos 2 veces mu de la sumatoria desde que i vale 1 hasta n de los x sub i menos los y sub i. Y sub i. Ya está. Podemos simplificar los dos, negativo con negativo igual, y solo nos queda un mu. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo esta ecuación o esta expresión hace que no dependa de mu? Cuando solo esta partecita se hace cero, ¿verdad? Si esto se hace cero, cero por el mu se hace cero y lo demás ya no depende de mu. Entonces, lo que nos interesa exactamente solo es esta parte. Entonces, decimos L de x de tita sobre L de y de tita no depende del parámetro mu cuando la sumatoria de este que i vale 1 hasta n de todos los x sub i menos los y sub i se hacen igual a cero, ¿verdad? Y aquí distribuyendo es la suma de este que i vale 1 hasta n de todos los x sub i menos la sumatoria de este que i vale 1 hasta n de todos los y sub i. Entonces la sumatoria de este que i vale 1 hasta n de los x sub i es exactamente la sumatoria de este que i vale 1 de los y sub i. Una vez que encuentras esta parte, es tu estadística suficiente minimal. Así, t de x de la forma sumatoria desde que i vale 1 hasta n de todos los x sub i es una estadística suficiente minimal para el parámetro mu. ¿Sí? Y eso sería. ¿Tienen alguna pregunta?